Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra esquina, la esquina espectral. Esta noche hablaremos de la leyenda de La Llorona, una leyenda típica de México. Prácticamente en cada ciudad de México existe una historia sobre la fantasmal mujer que sale todas las noches a gritar y llora en la calle por sus hijos. Incluso una próxima película, producción de esa fue la que salió. Aquí les voy a poner la pinche imagen de una película que salió en Estados Unidos para México, ¿no? En el mundo moderno generalmente la ilustran como una figura fantasmagórica con la cabeza cubierta vestida de negro, pero la realidad es que nadie sabe cómo es realmente La Llorona, uno de los personajes más característicos de la historia de terror en México. Y en cada municipio del país hay un lugar donde existen testimonios sobre las apariciones de esta misteriosa mujer que vagan por las noches gritando con una fuerte voluntad. Por ejemplo, en la capital mexicana afirman que aparece en el centro de la Ciudad de México, en las alcaldías de Xochimilco, pues ahí entre las pinches cosas, de los canales de ahí, entre las tinajas. ¿Qué más dice? Pero la historia original de este personaje conecta el mundo prehispánico y se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles en 1521. Dice la historia que es una mujer que aparecía para prevenir a todo lo que iba a caer sobre los indígenas. Aquí lo interesante es ver cómo la leyenda se ha modificado y adaptado conforme a los tiempos. Después de la conquista se seguía hablando de esta aparición y se decía que se trataba de una mujer indígena que había tenido 3 hijos con un español, pero que él después se casó con una mujer de alcurnia. Ella en venganza mata a los hijos y se volvió loca. La historia se extendió hasta Centroamérica gracias a que había poblaciones aztecas en países como El Salvador y Nicaragua. Otro de los significados que se le da a esta mujer es el de la mala madre, según el historiador mexicano Efraín Franco Frais. En la época colonial, entre 1521 y 1821, empezó a cobrar fuerza la historia de que La Llorona era una indígena conocida como la Malinche, a quien a la llegada de los españoles se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. La pareja tuvo un hijo, pero Cortés se arrebató a la mujer cuando regresó a España sin que ella hiciera algo para impedirlo. El nombre de la Malinche significa traidora, y los indígenas veían a esta encarnación de la traición y a raíz de que pierde a su hijo. Para el pueblo mexicano se convierte en un símbolo de maternidad, pero de la maternidad triste, ofendida y humillada por el papel triste de entregar a su hijo Martín Cortés, y ella jamás lo vuelve a ver. Bueno, yo opino que es una de las tantas versiones que hay de esta leyenda, ¿no? Porque hay muchas otras versiones. Por ejemplo, esta dice que era la Malinche. Todos conocemos, y al menos conocemos quién es la Malinche, quién fue la Malinche. Pero también hay otras versiones que dicen que era una esposa de un conquistador. O sea, ya era después de las épocas prehispánicas, ya cuando era la era de la conquista. Dice que era esposa de un, ¿cómo se llaman estos? Un general que pues que mató a sus hijos. Hay muchas versiones, y creo que la que la mayoría conocemos es esa, la de que ahogó a sus hijos, ¿no? En un río, ¿no? En un río. Pues sí, también no sé exactamente en qué lugar te habías dicho, que en Oaxaca, ¿no? Creo que era. No, En Guanajuato. En Guanajuato. Dicen que fue donde existió la verdadera leyenda de La Llorona, De hecho, la cual los vecinos se quejaban mucho. Después de eso, y le hicieron una tumba conmemorativa para que dejara al pueblo en paz. Esa tumba todavía existe. No se trata igual, ya que está en una
como en una tipo hacienda, Ajá. está en propiedad privada. De hecho, es algo particular porque se supone que ese es el único caso documentado que el Vaticano tiene donde avala que la existencia ahora sí, del fantasma de la Llorona en esa tumba, ¿no? Porque pues igual por aquí se han dado muchos casos por aquí. Yo he escuchado personalmente mucho aquí en Huixquilucan, que es de donde somos, que pues efectivamente por ahí por los rieles de donde pasaba el tren o por el lago que está por allá, pues río, ¿no? Digamos así. Se han escuchado pues, varios lamentos igual así, ¿no? ¿Tú nunca has escuchado así que te han comentado el tema? Bueno, no se me ha dado el caso de que me hayan contado o algo así. Solamente de brujas, pero ahora sí de la Llorona no. No, pues es un caso. De hecho, yo tengo no sé, a lo mejor yo soy bastante escéptico, no creo en varias cosas, dudo de muchas cosas, pero apenas hace poco, como que sí, eran las 3 de la mañana, no sé si haya sido alguien haciendo una broma o así, pero escuché un grito, nada de como dicen que se escucha la Llorona de ni tampoco de ay mis hijos, pero escuché algo así como de un grito normal, así, que duró bastante tiempo, duró mucho tiempo. No sé, igual estaban matando a alguien, no sé, pero no sé. No, Es la única experiencia y alguien por ahí me dijo, no, escuchaste la Llorona. Sí, igual yo en particular tengo, no experiencias propias, pero de familiares que tengo que viven exactamente por Xochimilco y esas zonas, que pues efectivamente han escuchado literalmente ahora sí el grito que pues todos sí saben, ¿no? Pero sí, se especula mucho, ¿no? De si es realidad o no. O sea, sí cada quien tiene su punto de vista, porque se supone que la historia es mexicana, pero hay muchas partes del mundo también. Sobre todo en Latinoamérica, en Sudamérica, Venezuela es uno de los países donde se dice que también podría ser originaria por el tiempo que tiene la leyenda. Es como en una competencia entre México y Venezuela, donde está más arraigado, que según son los orígenes de esa leyenda, y pues deberíamos investigar. Hay que investigar. Pues, y a ti tú como ahora sí mexicano, ¿qué puedes dar sobre el tema de la existencia? Me parece muy interesante desde perspectiva de ser mexicano. Me parece muy interesante cómo las leyendas de que podrían ser de nuestro país ha trascendido tanto, no sé, que ha llegado a muchos y que incluso se ha vuelto parte fundamental de nuestra cultura sí, porque, no sé, o sea, una leyenda se volvió muy importante para muchos. Que es algo muy descriptivo de México, ¿no? Es como que representativo. Es como que más bien como el fantasma más representativo de nuestra cultura mexicana. Y pues sí, creo que es lo que más se habla de ese tema, ¿no? Se habla mucho de ese tema y desde mi perspectiva así se complementa muy bien con nuestra cultura de los muertos, ¿no? Porque ya por obvias razones, ¿no? Te la pintan ya se llama con un huipil y pintada, ¿no? Se volvió algo artístico, algo más que da miedo, algo más, aparte de que da miedo para los niños, que es su principal motivo de existir la leyenda, se volvió algo muy, muy artístico, ¿no? Muy artístico hay muchas pinturas, hay incluso canciones, hay murales hechos a la Llorona, hay obras de teatro, se volvió muy bueno. Creo que aporta bastante para nosotros. Como mexicanos, sí. Por si en Xochimilco cada año, bueno, ahorita por la contingencia no sé, pero pues cada año se realizaba como que un paseo guiado por los canales de Xochimilco, donde se representaba, pues ahora sí, se hacía un teatro sobre la representación de la Llorona, pero que pues, todavía hace un año, en el 2019, se hizo eso. ¿Tú qué opinas, Martín, sobre la leyenda de... Digo que, pues sí, también es muy interesante. Como dijo Damián, es casi increíble pensar como algo que sucedió en épocas muy pasadas y en un lugar muy chiquito, porque según el presente en la leyenda de la Llorona, según los mexicanos, cuando van a sus hijos, están de acuerdo que nomás era su esposo, la señora y sus hijos. O sea, era realmente inexplicable cómo alguien del mismo pueblo donde vivían pudo contarla, y entre lenguas pues se fue pasando la
la cultura y la leyenda. Sí, pues si realmente tiene esos orígenes tan antiguos, antes de la conquista hablamos de 1500 y tantos, incluso 1400, pues es muy impresionante cómo, porque están de acuerdo que en ese tiempo México estaba dividido geográficamente en culturas, muchas culturas que tenían lenguas diferentes, tenían lenguas diferentes, culturas completamente distintas, Pero todos creían en la Llorona. pero se transmitió tanto que todos la conocían, todos, incluso en esas épocas en México se conocía bastante la leyenda. Es que sí, realmente es muy, muy, muy interesante como algo tan pequeño puede trascender, ¿no? Y pues no podemos deducir que es como que la historia original, porque pues como dice mi compañero Damián, se ha transcedido tanto esa historia o leyenda que pues se ha modificado de ciertas maneras para cada cultura, cada zona, cada estado. Por decir, no podemos decir que aquí en el Estado de México se cuenta lo mismo que se cuenta en la capital, en Ciudad de México, en Cuernavaca, en otras partes del mundo. Es muy diferente cómo lo cuentan las personas, porque pues ahora sí, si lo ha vivido en carne propia una persona, pues te lo puede decir de una manera como te lo va a contar otra persona, ¿no? Entonces es muy, muy respectivo eso de que digas que pues, sí, ¿no? Se ha vuelto una parte muy fundamental en la cultura mexicana. Sí, también yo creo, hablando de la, ¿cómo se dice? La difusión de la leyenda, creo, así como otras cosas se difundieron entre países, culturas de países diferentes en esas épocas, por ejemplo el uso del maíz, que se inició en México, pero en ese tiempo también se extendió hasta Perú, hasta otras culturas de otros países, pues yo creo que también, ¿no? Pudo haber trascendido de esa forma hasta otros países, o sea, Pues sí. por eso, quizá por esa sea la razón de que no nos ponemos muy de acuerdo para ver de dónde es la leyenda. ¿Tú qué opinas, Martín? Sí, o sea, realmente es muy difícil conocer cuál es la leyenda verdadera. Cada quien va a tener su opinión, su punto de vista. Igual también cada cultura, porque realmente nosotros la adquirimos de nuestros abuelitos de sus abuelitos y así sucesivamente, ¿no? Se vuelve como un teléfono descompuesto. Ajá. Un poco, ¿no? Por Ajá. todo el hecho de que le cambias algunas cosas, otros les cambian por acá, le cuentas a uno, le cambia cosas y como que igual ya se perdió el verdadero origen de la leyenda. Ajá, se perdió, incluso la leyenda original ya se perdió, incluso eso podría pasar. Sí, porque también las leyendas pues también se tienen que ir adaptando, quieran o no. Se tienen que ir adaptando a la sociedad, porque ahorita quieran o no, los niños ya nos asustan cuando les dicen, ahí viene la Llorona o algo así, pues ya no sienten el mismo impacto que uno sentía antes. Como dice aquí, ¿no? Tenemos, es como les comentamos hace rato de la verdadera tumba, y aquí dice, algunos ubican la tumba en el Panteón de Dolores, en el pueblo mágico de Juárez, Zacatecas, otros en la casona de Coyoacán, Ciudad de México, incluso en el municipio de Dolores Hidalgo por parte de Guanajuato. Entonces me dices que pues ahora sí, ¿no? Se tiene registro de que es la verdadera tumba, ¿no? Ajá. Pues si les gustó ahora sí este capítulo piloto de la tumba de la Llorona, pues si quieren comentar más temas, vamos a estar hablando de, pues ahora sí, puras leyendas mexicanas este mes, a ver si les gusta y si les agrada aquí a mis compañeros. Vamos a estar subiendo 2 videos por semana, ¿sí, no? Sí, jueves y sábado, estamos pensando respectivamente, así que si les gustó déjenos un like y nos vemos en la siguiente. Por favor compartan Y compartan. Suscríbanse si pueden, por favor, si les gusta, y ayúdennos a mejorar un poco. Chile. Gracias, nos vemos.